Muy buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos una vez más a este espacio de formación por el sector turístico en este caso. Hoy continuamos con el programa de capacitación en el marco del mes de la cocina riojana, una propuesta de la Secretaría de Turismo y del Ministerio de Turismo y Culturas del Gobierno de la provincia de La Rioja, en la cual se desarrollaron durante estos días 2 semanas distintas charlas y talleres de formación presencial y virtual destinado a propietarios y trabajadores de restaurantes, comedores, confiterías y de alojamientos de servicio de gastronomía. La propuesta tiene como objetivo sensibilizar a los trabajadores del sector en distintas especialidades a los fines de incentivarlos y ponerlos en valor y poner en valor también los productos identitarios riojanos y platos típicos. Hoy hablaremos sobre las buenas prácticas de manipulación e higiene de los alimentos con el fin de concientizar a los prestadores de servicios gastronómicos en sus diversas clasificaciones sobre la importancia de adoptar buenas prácticas en toda la cadena agroalimentaria y de este modo brindar seguridad alimentaria al visitante y calidad de servicio al establecimiento. Para ello, contamos con la presencia de la licenciada en nutrición, Claudia Torres. Ella forma parte del equipo técnico de la Coordinación de Nutrición del Ministerio de Salud de La Rioja, es directora de Recursos Humanos del Instituto de Capacitación Currier, sede La Rioja, y docente universitaria en la Fundación Barceló, a quien le damos las bienvenidas y el agradecimiento antes que nada por sumarse y participar de este emprendimiento en el mes de la comida riojana, gastronomía riojana y en este caso sabores riojanos. Bienvenida. Bueno, Aldo, muchísimas gracias por la bienvenida, por la presentación, muchísimas gracias a la gente de turismo. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre inocuidad de los alimentos, un tema bastante complejo, un tema que nos involucra a todos aquellos que manipulamos y trabajamos con alimentos. La inocuidad, cuando hablamos de inocuidad, hablamos de evitar peligros que van a contaminar un alimento. En este caso, en esta diapositiva, vemos diferentes peligros que pueden ocurrir en los alimentos, peligros químicos, peligros físicos, peligros biológicos. Para contarles un poquito más cuáles son los peligros químicos. Los peligros químicos, por ejemplo, son los insecticidas, los plaguicidas, los detergentes, los desinfectantes. Los peligros físicos son aquellos palpables. Por ejemplo, un tornillo, como muestra la imagen, un alfiler, por ejemplo, astillas de madera, restos de virutas, elementos metálicos. Y los peligros biológicos, por ejemplo, tenemos todo lo que son las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos. Y ahí abajo vemos una imagen de una mosca. También es un peligro biológico, una mosca, una rata, una cucaracha, porque transportan estos microorganismos patógenos en sus patas. Entonces, de esa manera vemos cómo debemos prevenir de que estos peligros lleguen a nuestros alimentos, controlarlos y eliminarlos para evitar su contaminación. Si vamos a la otra, por favor. Bueno, ahí vemos cómo las bacterias van a trabajar a nivel de nuestros alimentos, van a contaminarlos. Vemos las bacterias, por ejemplo, en una mano sucia, en los animales. Vemos bacterias también se pueden transportar a nivel de los pies de un ser humano, a nivel de su ropa, en todo el organismo, en su cabello, por ejemplo, a través de las plagas. Una cucaracha, por ejemplo, transporta estos microorganismos patógenos en sus patas. Una mosca, a nivel de los basurales, vamos a evitar esto, justamente la acumulación de basuras, una buena disposición de los residuos, para justamente no llevar a la proliferación de estas moscas, ¿no?
y también lo encontramos en los mismos alimentos donde estas bacterias necesitan principalmente de agua, como vemos en la imagen, de humedad, necesitan de un tiempo, como vemos ese reloj de arena, ¿no? Necesitan de una temperatura, y temperaturas que son sumamente peligrosas y que nos llevan a la reproducción de microorganismos patógenos, y también en los alimentos. Las bacterias son como las personas, necesitan nutrientes para sobrevivir también y poder crecer, poder multiplicarse. Necesitan principalmente proteínas. Sabemos que las proteínas son indispensables para el crecimiento del ser humano. Si vamos un ratito, nos quedamos en la anterior, ahí estamos. Necesitan de proteínas de los alimentos, como les dije, necesitan y se alojan en aquellos alimentos que son húmedos, por ejemplo, los lácteos, por ejemplo, los quesos húmedos, por ejemplo, las carnes, son alimentos que ya desde su origen traen cierta carga microbiana. Ahora sí, pasamos a la otra. Bueno, para eso surgen las 5 claves de la inocuidad, de lo que se va a tratar la presentación esta del día de hoy. Si hay preguntas, las van poniendo, si quieren ir interactuando no hay problema. El tema es de que esto sea una charla dinámica, de que quede para ustedes como manipuladores esta disertación, esta charla que vamos a tener, este encuentro. Entonces surgen estas claves de inocuidad de los alimentos, que son recomendaciones que hace la OMS. La OMS es la Organización Mundial de la Salud. Justamente hace estas recomendaciones para evitar la aparición de enfermedades de transmisión alimentaria, no sé si lo han escuchado, que se llaman ETAs. Entonces, esas ETAs que nos enferman, surgen estas claves de inocuidad justamente para cuidarnos. Vamos ahora sí a la otra. Ahí las menciona abajo, son 5 claves, así las ha resumido la OMS. Una es la higiene. La otra es la contaminación entre alimentos crudos y cocidos. La otra es la cocción completa de los alimentos. Otra de las claves es las temperaturas seguras. Y la última es los alimentos seguros, tanto agua como materias primas. Nos vamos a detener un poquito en esa. Perdón, Abril. Nos vamos a detener en esa. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense en arriba las imágenes. Habla de toda la cadena o proceso de elaboración, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, la primera, la recepción. Cuando yo recibo en un servicio de alimentación la materia prima, o cuando voy al supermercado, soy una mamá que cocina en su casa. Entonces, yo vengo con esa materia prima, ¿yo qué debo hacer? Cuando llego a casa con toda esa mercadería, debo separarla. Y antes de separarla, cuando estoy en el supermercado, me debo permitir elegirla, ¿sí? Lo mismo pasa cuando a nosotros nos llega en un servicio de alimentación, o ustedes en gastronomía, en una cocina, nos llega la materia prima. Vamos a ver, por ejemplo, si tenemos un cajón de tomates, si algún tomate está podrido, lo vamos a separar del cajón. Si, por ejemplo, tenemos en un maple de huevo, el maple de huevo es el que viene por 30 unidades, vemos alguna cuestión en su cáscara, por ejemplo, está rota la cáscara, por ejemplo, tiene presencias de estiércol, que es la caca de la gallina, vamos a apartar esos huevos, ¿sí? Y después les vamos a hacer un tratamiento especial. ¿Por qué los apartamos? Justamente para que no me contaminen los otros alimentos. Y si yo los dejo, inclusive nos van a contaminar a nosotros. Entonces necesitan todo un tratamiento. En cuanto a la otra imagen, es el almacenamiento. Es el almacenamiento de los alimentos. Lo que vamos a hacer es separar los alimentos perecederos de los no perecederos.
Los alimentos perecederos tenemos todo lo que es la leche, los lácteos, las cremas, todos esos tipos de alimentos, las carnes crudas, por ejemplo, la carne roja, la carne de pollo, la carne de cerdo, el pescado, van refrigerados o van también frisados. Depende de la temperatura que nosotros queremos justamente para mantener estos alimentos en buenas condiciones. Hay otros alimentos que son los no perecederos, por ejemplo, los granos, las harinas, los enlatados. Debemos conservarlos en buenas condiciones, no van refrigerados, pero sí necesitan estar en un lugar adecuado. Por ejemplo, libre de insectos, libres de roedores, libres de cualquier animal que pueda llegar al lugar de almacenamiento. Obviamente que lo que vamos a hacer previo a esto siempre es erradicarlos, hacer eliminar todo ese tipo de plagas. También en los servicios de alimentación yo recomiendo utilizar la tela mosquera o la tela mosquitera, como ustedes quieran llamarle, que es una red de alambres que impide justamente la introducción de estos animales que me va a llevar a contaminar el lugar. ¿Sí? Otra de las cuestiones es la preparación. Yo les puse imágenes de todo el proceso de elaboración, que esto si bien es un servicio gastronómico, pero también se puede tratar de nuestra cocina, ¿no? Va a ser un ambiente más reducido, pero vamos a seguir todos estos pasos. En la preparación, es importante que quien manipula los alimentos tenga una buena presencia, que tenga higiene en su cuerpo. Bueno, más adelante nos vamos a detener de cada uno de los pasos de higiene, pero me voy adelantando esto. Higiene, debe tener una buena indumentaria, que esa indumentaria esté en condiciones, que utilice una cofia, que utilice guantes, que utilice un delantal, que sea de color blanco. ¿Por qué el blanco? Porque el blanco me da el aspecto de limpieza, porque en el blanco yo puedo apreciar cuando hay algún tipo de suciedad, cuando hay grasa, entonces de esa manera mantengo toda la indumentaria bien limpia, ¿no? Otra de las cuestiones es la cocción de los alimentos. En la cocción de los alimentos, esta cocción debe ser completa. Es lo que nosotros aconsejamos de acuerdo a la carga microbiana, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, cuando doy charlas me suelen preguntar, y bueno, acá el asado nuestro, tan argentino, esa cocción, me gusta el asado jugoso. O la carne jugosa. Entonces esa carne jugosa tiene sus riesgos. Eso es importante que lo vayan sabiendo. Por ahí a nivel de gustos o para conservar ciertas características organolépticas, hablo del color, sabor, textura, nos gusta de esta manera, pero corremos riesgo en cuanto a enfermarnos, porque no es una cocción segura, no es una temperatura segura, ¿sí? El otro es el emplatado. Ya cuando preparo el plato, ustedes me dirán, bueno, pero ahí, ¿qué pasa con estas claves de inocuidad en un emplatado? Podemos también contaminar ahí cuando mezclamos, por ejemplo, alimentos crudos y cocidos. Entonces, ver cuándo realizo el emplatado. Por ejemplo, un trozo de carne cocida acompañado con una ensalada cruda. Debe ser algo inmediato, ¿no? No puedo demorarme horas con un emplatado porque justamente las bacterias, como antes les mencioné, se van a reproducir y van a proliferar gracias a la temperatura, gracias a la humedad, gracias al tiempo. Entonces, por eso el tiempo es algo indispensable de manejar. Y después tenemos el servido. En el servido nuevamente debe ser un personal que esté capacitado para realizarlo. Si pasamos a la otra. Bueno, ahí vamos la primera clave que hace la inocuidad de los alimentos, el de mantener la limpieza, la higiene, el lavado de las manos. El lavado de las manos debe ser un lavado minucioso. No debemos cansarnos de realizarlo quienes manipulamos alimentos. Los hábitos higiénicos personales, la higiene del cuerpo, por ejemplo.
el cambiado de mudas de ropa, la limpieza y desinfección de la superficie, de los utensilios que vamos a utilizar y de los equipos. Cuando hablamos de superficies son las mesadas, las tablas. Cuando hablamos de utensilios son todos los, por ejemplo, la cuchara o el tenedor probador, los cuchillos. Y cuando hablamos de equipos de contacto de los alimentos, un equipo muy contaminante, por ejemplo, es la máquina picadora de carne. La máquina picadora de carne debe ser lavada y debe ser desinfectada, ¿sí? Quienes preparamos a granel este tipo de alimentos, debemos también detenernos en eso. La procesadora, si tenemos en casa, una licuadora o en los servicios gastronómicos, también deben realizar una limpieza y luego una desinfección. Ya les voy a explicar eso para quienes no están familiarizados con ese tema. Después la protección de los alimentos y los ambientes contra el ingreso de insectos, de mascotas y otros animales, justamente con las desinfecciones que vamos a hacer. Por lo menos las desinfecciones las hacemos cada 6 meses contra todo tipo de vectores. Y utilizar en los servicios de alimentación el tema de las telas mosqueras. Hay una pregunta ahí al costado que dice, ¿por qué es importante mantener la higiene? ¿Por qué será importante? Y bueno, porque siempre, en todo ámbito, nos encontramos rodeados de microorganismos. Y estos microorganismos muchas veces suelen ser estos microorganismos que nos provocan enfermedades. Hay otros que no, quienes producimos alimentos, sabemos que hay microorganismos que los utilizamos en forma benéfica. Por ejemplo, tenemos para elaborar un yogur, para elaborar un queso, esas son bacterias buenas, bacterias benéficas, y hay otras que no, son bacterias que llamamos patógenas, que son bacterias que nos van a provocar una enfermedad, una patología, ¿sí? Entonces, por eso es importante mantener la higiene para prevenir estas bacterias que se reproduzcan y lleguen a enfermarnos. Vamos a la otra. Bueno, ahí miren, mostramos una imagen de un manipulador. Este señor tan simpático de la imagen, vemos que la higiene de ese manipulador se aprecia que es una higiene que está muy presentable esta persona. Pero miren, el ranking de bacterias a nivel de nuestro cuerpo es impresionante. Tenemos el primer lugar. Nos han dado acá la copa de primer lugar, hemos ganado el ranking de bacterias. Encontramos bacterias en todos lados de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en nuestra cabeza encontramos microorganismos que se llaman estafilococos, este nombre es raro, estafilococos aureus. Estos sobreviven en el aire y si tenemos nuestra cabeza, nuestro cabello sucio, van a sobrevivir ahí, por eso el uso de la cofia. Además, qué cosa más fea es encontrar un cabello en la comida. La nariz, la boca, la garganta, ahí tenemos que sobreviven otras bacterias que son también estafilococos y se agregan acá los estreptococos. Por eso nos detenemos mucho de decir, cuando uno se limpia la nariz, toca su boca, tratar de, posterior a esto, hacer un buen lavado de manos, ¿sí? Porque estaríamos contaminando ahí los alimentos. Las manos es el lugar con que ustedes fíjense, tocamos todo. Tocamos, como les dije, el cabello, nos tocamos una oreja, nos acomodamos la ropa, entonces esas manos siempre limpias, porque también vamos a tocar las superficies sucias con las manos. Esto es importante, el tema de las superficies en el manipulador y en los servicios gastronómicos, que tengamos bien establecido lo que se llama la línea de recorrido del alimento. ¿Qué será esto?
Y bueno, porque tenemos áreas, tenemos un área que es un área sucia, tenemos un área que es de cortado, que ya pertenece también, está intermedia entre la sucia y la limpia, cuando corto, cuando pelo, por ejemplo, si trabajamos con una papa, por ejemplo. El área sucia sería la papa con tierra. Después pasamos al pelado de la papa, vamos haciendo siempre lavado, ¿no? Después cortado y después la cocción. Entonces, siempre separadas cada una de esas áreas y siempre conociendo qué voy a elaborar. De acuerdo a lo que voy a elaborar, con una buena planificación, voy a hacer un buen recorrido del alimento y voy a evitar esta contaminación. En el intestino también hay otras bacterias, entonces por eso lavarnos las manos luego de ir al baño, luego sobre todo de defecar. La ropa y los zapatos son otro lugar donde albergan y transportan también microorganismos que vienen del suelo, que vienen de la tierra, que vienen del aire, entonces siempre limpios. También encontramos microorganismos en utensilios sucios, en el equipamiento, como ya les mencioné, en las zonas sucias y en los mismos alimentos. Por eso es importante también lavar los alimentos. Acá yo les puse una imagen de algunos hábitos higiénicos personales, por ejemplo, el lavado frecuente del cuerpo, al menos una vez todos los días. Después, el no portar bigotes, sobre todo los manipuladores, y si tienen bigotes, usar barbijo. Otra de las cuestiones es el uso de joyas, sobre todo nosotras las mujeres que usamos muchas billuterías, los aritos, los anillos, las pulseras. ¿Por qué? Porque pueden caer sobre los alimentos y contaminamos. Recuerden lo que vimos allá en una de las primeras imágenes de los peligros físicos. Entonces cae sobre el alimento y se me atraganta una persona, un comensal. Es gravísimo. Las uñas cortas para el manipulador y nosotras las mujeres que si vamos a manipular alimentos no vamos a tener que pintar nuestras uñas y si nos gusta pintarnos porque somos coquetas, vamos a portar guantes cuando cortamos algún alimento. El no fumar en el lugar donde se elabora alimentos, donde se manipula alimentos, porque va a caer ceniza, porque voy a dejar restos de cigarrillos y porque es un lugar que no es propicio para el fumar, ¿no? Y contamina también el ambiente. El mascar chicle o masticar chicle, tampoco, pues voy a tirar los chicles sobre seguros en el mismo ámbito de elaboración de alimentos. Acá, miren ustedes, la importancia de los pasos del lavado de las manos. Primero, el remangarse hasta el codo, ¿sí? Es importante el lavado hasta el codo, no la mano sola, sino de todo el antebrazo. Enjuagar con abundante cantidad de agua y jabón. El jabón, yo si lo tengo que aconsejar, aconsejo el jabón líquido. ¿Por qué el jabón líquido? Porque va a escurrir. El jabón sólido es un elemento también contaminante porque van a quedar todas las partículas que estén en el ambiente. Por ejemplo, un cabello queda en un jabón. Restos de materia fecal. No sabemos si el manipulador anterior que hizo con el jabón, que son jabones en pan. Entonces, o ver luego de utilizar ese jabón que quede limpio, ¿no? El lavado de las manos en sí son muchos pasos que me gustaría que los cumplan, bien enjabonadas y entrelazo los dedos, lavo las palmas, luego lavo la parte posterior de la mano, lavo entre medio de los dedos y después hago un cepillado de las uñas. Y ese cepillo lo debo luego lavar también y sanitizar también. Hago un enjuague de las manos con agua potable, con agua abundante y un secado con una toalla o papel descartable. ¿Cuándo debo hacer el lavado de las manos? El lavado de las manos lo voy a hacer en todo momento donde yo corte la elaboración de los alimentos. Por ejemplo, si estoy en casa,
soy mamá, hago un recambio de pañal del bebé, debo lavar las manos. Después de ir al baño, lavo las manos. Después de manipular la basura, los residuos, lavo las manos. Después de realizar una limpieza del piso, lavo las manos, ¿sí? Cuando voy a retomar con la elaboración de los alimentos. Acá, ¿qué me muestra? Quiero que les quede en claro lo que es la limpieza y lo que es la desinfección. ¿Cuándo limpio? Limpio siempre que todo elemento esté sucio, como hice con el lavado de las manos. ¿Para qué es? Para eliminar la suciedad visible, para eliminar la grasa, los restos de comida, con jabón abundante, con jabón líquido, detergente que llamamos. Para mejorar la acción del detergente es conveniente el uso de agua caliente, diferente del desinfectante. Cuando yo desinfecto, lo puedo hacer con hipoclorito o lo puedo hacer con alcohol. Cuando desinfecto voy a utilizar agua fría. ¿Por qué me dirán ustedes agua fría? Porque el agua fría no me va a desprender la sustancia tóxica hacia el ambiente. Sí me va a desprender la sustancia tóxica en contacto con mis manos. Por eso esa persona manipuladora tiene guantes, porque la mano es un órgano, la piel que está en mis manos también es un órgano que absorbe todo. Entonces me va a absorber estas sustancias tóxicas. ¿Para qué me sirve la desinfección? Para reducir el número de microorganismos. ¿Cómo preparo? Ustedes me dirán ahora que hablé esto del alcohol al 70%. Una forma sencilla, que lo hagan en sus casas, es con agua segura para 100 centímetros cúbicos de solución, o vamos a 1 litro, que va a ser más práctico. Para una botella de 1 litro voy a poner 700 de alcohol y el resto, o sea, estoy con 300 centímetros cúbicos de agua. Si voy a utilizar hipoclorito, la llamada lavandina, ¿cómo la voy a diluir? Esto es para limpieza, no se me vayan a confundir que voy a ingerir esta agua con hipoclorito. No, ahora estoy hablando de la limpieza de, por ejemplo, la superficie de la cocina, de la bacha de la cocina. Entonces, ¿cómo lo voy a preparar? Voy a preparar, si es para limpieza de pisos, en 5 litros de agua utilizo 1 taza de hipoclorito. Ahí vamos a la otra, el manejo de los residuos. En el manejo de los residuos principalmente vamos a evitar que se me acumule basura, que no rebalse ese tacho, que tengan tapa. Todos los tachos de residuos deben tener su bolsa y su tapa, ¿sí? Vamos a evitar que rebalsen para que no vengan y se atrapen las plagas, los roedores, las moscas, las cucarachas. Recuerden que todos ellos nos van a transmitir estas bacterias patógenas, estas bacterias peligrosas en sus patas. Mantener los tachos de basura siempre tapados e identificados. Otra de las cuestiones que me gustaría acá decirles es que separemos la basura. Vamos a contribuir con eso, con nosotros, con el medio ambiente, con el otro. Separemos al menos los los elementos inorgánicos de los orgánicos. Es decir, inorgánicos, por ejemplo, las botellas, los vidrios, las maderas. Y el otro, los orgánicos, tenemos todos los restos de verduras, de carnes, entonces van en el otro tacho. Ver que la bolsa sea resistente, sea impermeable, que no me derrame, que no se me rompa fácilmente. De la frecuencia, luego de cada uso, yo retiro la bolsa, inmediatamente lavo el tacho. Y recuerden, si vamos a volver a manipular los alimentos, lavar las manos. Sellar bien las bolsas y se elimina. Bueno, en esta imagen, vamos a la clave ya número 2, es separar los alimentos crudos de los cocidos. ¿Por qué será esto?
Y bueno, porque me dice esto, ¿por qué es importante separar los alimentos crudos de los cocidos? Porque los alimentos crudos tienen una importante carga microbiana, tienen microorganismos peligrosos que van a contaminar al otro alimento que ya está cocido. Hay diferentes tipos de contaminación cruzada que pueden darse entre un alimento crudo y un cocido, como les dije recién, y también puede haber un intermediario que puede ser una tabla de picar, que puede ser un cuchillo. Entonces, ¿qué les recomiendo yo en esto? Utilizar una tabla para cada uno de los alimentos. Al menos tener 2 tablas en la casa, una para vegetales y frutas y la otra para carnes. Un secretito práctico para hacer esto y no tener tantas tablas, por ejemplo, si manejo carnes rojas, una tabla roja, una tabla marrón. Si manejo carnes blancas o pescados, una tabla blanca. Si manejo frutas, una tabla amarilla, y si manejo vegetales, una tabla verde. Esas son las cuestiones que nos marca el Código Alimentario Argentino, que es aquel que regula el tema justamente de la manipulación de los alimentos y nos habla de la legislación de cada uno de los alimentos, ¿sí? Entonces, al menos tener estas 2 tablas y dar la vuelta, o sea, siempre higienizarla y dar la vuelta. Si manejo una carne roja y una blanca, la doy vuelta a la tabla y la lavo, ¿sí? Si manejo un vegetal y una fruta, la doy vuelta. ¿Por qué además? Porque además de la contaminación de microorganismos, puede haber una contaminación de elementos, de las características que se llaman organolépticas. Nada más feo que picar una cebolla en una tabla y luego hacer una ensalada de fruta picando una fruta. Entonces lo conveniente ahí va a ser siempre lavar bien la tabla, ¿sí? Conservar los alimentos en recipientes separados para evitar el contacto justamente entre crudos y cocidos. Vamos a la otra. Perdón. En esta imagen de heladera tenemos de colocar los alimentos en diferentes lugares. Por ejemplo, fíjense en ustedes la imagen, en la parte superior están todos los productos terminados. Ahí vemos la imagen de un pollo cocido, de un resto de comida que me quedó del mediodía para la noche. En la parte del medio van los lácteos, en la parte de más abajo van los productos crudos. ¿Por qué irán más abajo? Porque si yo pongo los crudos arriba, voy a hacer la contaminación cruzada entre crudos y cocidos, ¿sí? Si pongo una carne cruda arriba y un pollo cocido abajo, me va a derramar sus jugos y lo voy a contaminar. Y las frutas y verduras van abajo, por el tema de que la refrigeración ahí no es tan fuerte también como arriba. Los grados de temperatura baja no son las mismas, ¿sí? Vamos a la otra. Bueno, esta otra clave, que es la clave número 3, me marca de la cocción completa de los alimentos, sobre todo las carnes. Nosotros las carnes debemos asegurarnos de la cocción, las carnes tanto las rojas, los pollos. ¿Por qué? Porque no deben tener visible todo lo que son jugos, ni la carne se debe mostrar la carne roja, la carne vacuna de color roja, sino ya torna los amarronados. Y la carne de pollo también ya es una carne más blanca cuando está cocida, no debe ser una carne rosada. ¿Cómo verifico yo esto si el alimento está cocinado completamente? En el caso de la carne voy a hacer un corte en la parte central de la carne. Y lo ideal es utilizar un termómetro. Este termómetro me va a medir la cantidad, la temperatura que tiene esta carne que ha alcanzado, y nunca lo debo introducir con tanta presión que llegue a la superficie del recipiente, porque me va a arrojar otra medición. Yo debo tener la medición precisa. Eso les voy a pedir que si pueden hacer ese gasto, compren un termómetro, porque es la única forma de tomar una temperatura. Sí existen partes del cuerpo, las mamás sobre todo lo sabemos, y bueno, los hombres también que por ahí nos colaboran con la crianza de nuestros hijos. Por ejemplo, cuando probamos un biberón, una mamadera, la temperatura de la leche, utilizamos
los labios, utilizamos los dígitos, los dedos, la parte de los dedos, utilizamos la parte blanda de la muñeca, que son las zonas más sensibles a la temperatura, pero es una temperatura imprecisa. Lo más preciso y que necesitamos un poco de precisión, necesitamos bastante precisión para evitar toda esta carga microbiana, es el uso de los termómetros. Las temperaturas de las carnes, si ustedes me dicen, bueno, ¿cuánto me aseguro? Yo les diría, superior a 71 grados y más. 80 es lo más preciso y que, por ejemplo, en carnes como el pollo, en una pata muslo, hacer un corte cercano al hueso. ¿Por qué cercano al hueso? Porque ese hueso no debe estar sangrante, porque no debe haber presencia de jugos, debe mostrarse un hueso de color gris. Entonces yo ya me aseguro que esa carne ha sido cocida. Si me toca recalentar una comida cocinada, debe recalentarse todo el alimento, no que quede una parte cocida y una parte, una parte caliente y una parte fría o una parte tibia. Todo el alimento debe alcanzar una temperatura superior a estos 71 grados. Bueno, ahí teníamos una preguntita que decía, ¿por qué es importante cocinarlos completamente? Nuevamente, para inactivar las bacterias, ya vamos a mostrarlo en un termómetro más adelante, a qué temperatura mueren esta carga microbiana. Vamos a la otra. Bueno, acá tenemos un termómetro donde nos marca la cocción de varios alimentos. Por ejemplo, tenemos a 63 grados, miren ustedes, dice una carne semicruda de res, de vaca, semicruda, o sea, yo quiero consumir una semicruda y asegurarme que no tenga carga microbiana, o sea, ¿qué quiero? O quiero una carne segura. Sin llegar a ser seco, un corte seco, porque tenemos para elegir cortes vacunos, por ejemplo, hay cortes jugosos, sin presencia de sangre, ¿me entienden? Lo que es la diferencia entre cocción por un lado y otro tema es la degustación. Y hay diferentes técnicas que seguro que muchos de ustedes que me están escuchando las deben saber para mantener esa jugosidad de la carne, ¿sí? Una temperatura, por ejemplo, la de arriba, 82 grados, es para lo que yo les decía, una pata muslo, para asegurarme esa cocción. Vamos a la otra. Ahí, la imagen superior que me muestra un termómetro, fíjense en ustedes donde está el signo ahí que me marca la temperatura de mayor a 5 y menor a 60. Esa es una zona que se llama zona de peligro. Es una zona donde hay alta reproducción de carga microbiana. Es una zona, si nosotros transcurrimos por esa zona, tiene que ser rápido. Si sobrepasa las 2 horas, estoy con la contaminación de ese alimento que no me va a servir para la ingesta, que si yo lo ingiero me voy a enfermar, eso que les quede en claro. Entonces, hice mucha comida, me quedó del almuerzo para la cena. ¿Qué debo hacer? Enfriarlo rápidamente y antes de las 2 horas lo pongo a la heladera, en recipiente adecuado, nunca en su olla, por ahí estamos muy apurados y decimos, bueno, pongo la olla. No, nunca la olla, sino recipientes adecuados. ¿Por qué? Porque la olla, todo lo que son sabores, todo lo que son sustancias tóxicas, continúan desprendiéndose aún dentro de la heladera, ¿sí? ¿Qué otra cuestión importante? Ya les voy a marcar el tema del descongelamiento, que hay diferentes pasos para descongelar los alimentos y asegurarnos esta inocuidad de los alimentos. Entonces, ¿por qué será importante mantener las temperaturas seguras? Para mantenernos sanos, para evitar justamente la proliferación de las bacterias y evitar estas enfermedades de transmisión alimentaria. Vamos a la otra. Bueno, a ver si se visualiza, yo desde acá poquito lo puedo ver, pero bueno, esto es un termómetro, este termómetro me marca, si ustedes ven lo que está en celeste en la parte inferior del termómetro, casi en su punta, tengo las temperaturas de congelación o refrigeración de los alimentos, donde las bacterias, que son esas que ven de color verde, ahí están dormidas. Las dejemos dormir mejor.
y tratemos que cuando vayan despertando no despierten de golpe y nomás las matamos con la cocción. Por eso les hablamos de refrigeración es seguro y cocción es segura, porque ahí las matamos. En la parte del medio, miren ustedes, están felices las bacterias y cada vez son más. ¿Saben cada cuánto se reproducen? Cada 20 minutos se reproducen, se duplican. Si yo tengo una, nunca voy a tener una, tengo más que una, pasan 20 minutos y tengo el doble, ya tengo 2 y así. Entonces por eso jugamos entre la temperatura y también el tiempo. Vamos a la otra. Acá están los pasos para descongelar en forma segura. En la heladera se llama descongelación lenta, que es la primera imagen. Pasa del freezer o del congelador a la heladera. Esto es cuando saco un alimento del freezer a la noche y lo voy a utilizar el otro día. La otra imagen es la de un horno microondas. Se llama una descongelación de tipo rápida. Esta descongelación rápida es importante que usted se haga rápida y completa, que no queden restos de hielo dentro del alimento. También es importante que inmediatamente nosotros realicemos una cocción del alimento. La otra imagen marca la descongelación bajo un chorro de agua corriente. Este chorro de agua corriente es un agua fría, nuevamente debe ser un agua segura, debe ser un agua potable. Si no, yo estoy nuevamente contaminando este alimento, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, una pieza entera de pollo frisado, lo tengo congelado, frisado, duro está, con hielo. Lo pongo en su bolsita, va a estar, no lo retiro de la bolsita para desfrizar y lo pongo bajo el chorro de agua fría como muestra la imagen o en un recipiente con agua y voy haciendo los recambios de agua. A medida que esa agua se enfría, desecho, vuelvo a llenar y de esa manera se me va descongelando toda la masa del pollo. Es una descongelación pareja. La otra imagen me muestra una cocción directa. Los alimentos congelados en porciones chicas se cocinan directamente. Una hamburguesa, un medallón de pollo, van directamente del freezer a la fuente de calor. Recordemos acá, la fuente de calor, es decir, una hornalla, la llama de un horno, es la fuente directa. Después yo tengo un recipiente y después tengo el alimento. Voy a tener 3 temperaturas diferentes. Por ejemplo, la de una hornalla que sean 150 grados, la del recipiente 100 grados y la del alimento, para asegurarnos su inocuidad, estábamos hablando de aproximadamente una temperatura mayor a 71 grados. Bueno, acá seguimos con... Ya vamos finalizando, esta es la última clave, es la clave número 5. Vamos a usar agua potable, vamos a usar materias primas seguras. Por eso nos vamos a detener en esto, que los alimentos deben provenir de fuentes confiables. No puedo comprar cualquier alimento. Debo ver de a dónde vienen, porque hay contaminaciones que se llaman de origen, por ejemplo, un huevo, que es un alimento que contamina fácilmente y él también se contamina porque en su cáscara tiene agujeritos que se llaman poros. Estos poros permiten un intercambio entre el interior del huevo y el exterior del huevo. Por eso yo me debo asegurar que ese huevo venga libre de estiércol, libre de plumas, pero si lo compramos así, porque vino una huevera que vino sellada y no lo pudimos ver el huevo, cuando llegamos a nuestros hogares, ¿qué vamos a hacer? Tener un cepillo solo para huevos y vamos a hacer un cepillado que va desde nuestra persona hacia afuera. Nunca vamos a hacer el cepillado hacia adentro, sino lo vamos a estar contaminando nosotros. Y solo para eso, y siempre lo vamos a lavar al cepillo y lo vamos a sanitizar, lo vamos a desinfectar como ya les enseñé. El agua segura, veamos que sea un agua potable. Vamos a verificar las fechas de vencimiento, sobre todo los enlatados, de ver que no sean sobre la fecha. Si compramos una partida que vino muy sobre la fecha, ¿qué vamos a hacer? Cuando lo llevamos a almacenamiento lo vamos a poner adelante.
Siempre los alimentos que vencen pronto van hacia adelante, que van a ser los primeros que vamos a utilizar. Los paquetes deben venir sellados, libres de humedad, por ejemplo el fideo, el arroz, un azúcar, una yerba, siempre sellados. El agua segura es aquella que no contiene ningún tipo de germen, no contiene ningún tipo de sustancias tóxicas que nos van a llevar a enfermarnos. ¿Para qué usamos el agua? La vamos a usar la vamos a ingerir, para beber, vamos a hacer hielo, la vamos a utilizar para lavar todo tipo de alimentos, frutas, verduras, la vamos a utilizar para tomar una infusión, la vamos a utilizar para cepillar nuestros dientes, también para cocinar. Acá cómo trata, Bien, acá las personas que están en el auditorio en forma presencial tenían algunas preguntas, entonces ya finalizamos, si te parece, la presentación y vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cómo tratar el agua segura? Tenemos dos opciones. La primera opción, vamos a utilizar hipoclorito. El hipoclorito que podemos conseguir en un supermercado, en un lugar de limpieza, 2 gotitas nada más por litro de agua. Es importante dejar reposar 30 minutos antes de consumirla. Yo les dejé ahí una escala que es 2 gotas por litro, 3 gotas si utilizo 1,5 litros de agua y así sucesivamente según la cantidad que vamos a desinfectar. Y la otra opción es hervir el agua hasta que salgan burbujas, o sea, ¿cuándo desprenden burbujas? Con la ebullición del agua, 100 grados centígrados, ya está ebulliendo el agua, por 3 minutos esperamos que se enfríe y ¿qué vamos a hacer? Esto es un secretito, trasvasen. ¿Qué es trasvasar? Pasar de un recipiente a otro. ¿Para qué hago esto? Para airear el agua. Esto me permite hacer ingreso de oxígeno y de esa manera no sentimos que luego el agua nos cae pesada. Esto muy pocas veces se habla, pero yo en este momento quiero detenerme acá como última presentación y se los voy a mencionar, que es la limpieza y desinfección del tanque de agua, del que todos tenemos en nuestras casas, del que hay, acá en este recinto, del tanque de agua que hay en las escuelas, en cada una de las escuelas, del tanque de agua que hay en cada uno de los servicios gastronómicos. Es importante. ¿Por qué? Porque si no, vino un agua contaminada, se contaminó por algún motivo, hubo una introducción de algún roedor, de algún insecto, me contaminó esa agua y va a quedar ahí estancada y va a continuar contaminando todo el agua que venga de la red hacia la red domiciliaria y suba al tanque. ¿Qué voy a hacer? Primero, limpiarlo cada 6 meses por lo menos. Segundo, voy a desagotar el tanque, ¿sí?, para la limpieza. Tercero, voy a limpiar su tapa, voy a limpiar las paredes y todo el fondo del tanque también, porque ahí se alojan muchas veces mohos. Voy a enjuagarlo con agua potable, con agua limpia. Y después, ¿cómo desecho todo eso que limpié? Lo voy a desechar o utilizando un balde o utilizando el caño de desagote que tengo debajo del tanque. Nunca voy a directamente limpiarlo enviando esa agua de desecho por toda la cañería de distribución, porque voy a contaminar nuevamente toda la cañería, ¿sí? Bueno, y muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que haya sido de su utilidad, espero que haya preguntas y bueno, poder hacer un feedback con ustedes. Antes de ingresar al tramo de preguntas, agradecemos su participación y por supuesto invitamos a todos aquellos cibernautas que están también en la línea a convocarlos también para el día de mañana para disfrutar de la última capacitación en el marco de este polo de formación en el mes de la cocina riojana. Abrimos el micrófono, por favor, para poder iniciar una serie o una ronda de preguntas de intercambio junto a la licenciada en nutrición Claudia Torres. Hola Claudia, muy interesante tu charla. Tenemos una pregunta con respecto a las viandas.
¿qué alimentos deberíamos utilizar? ¿Qué tipo de packaging deberíamos elegir? Y hacerlo un día antes, dejarlo en la heladera. ¿Cuáles son los alimentos acordes a eso para...? Bien, muy buena tu pregunta. Sí, la vianda es una herramienta que estamos utilizando mucho, más en la actualidad, sobre todo para quienes tenemos que concurrir a lugares de trabajo. Entonces, por las cortas horas que tenemos en nuestra casa y no podemos realizar la elaboración de los alimentos, la preparación y ser todos minuciosos en este tema, lo ideal es concurrir a un lugar de viandas que nos muestren la elaboración de los alimentos en algún momento y que tenga determinado packaging. Es muy interesante tu pregunta. Debe ser un recipiente que me permita mantener ese alimento caliente. Vamos a recién verificar si uno cuando lo consume, recién si es fresco o no. Por ejemplo, si yo pedí una presa de pollo, evidenciamos justamente por las características organolépticas del pollo o por ejemplo por la frescura de una ensalada si ha sido realizada en el momento o no, pero no quita a de que esas viandas puedan llegar a ser frisadas, ¿sí? No va a perder la inocuidad, al contrario, como vimos, la carga microbiana está dormida mientras está refrigerado el alimento y si después me lo dan a mí y voy a desfrizarlo en mi domicilio ya con una cocción, no hay problema, no hay problema. Pero siempre verifiquemos dónde vamos a comprar. Bien, perfecto. ¿Y cuánto tiempo duraría la vianda? Una vianda va a depender de qué alimentos contiene, ¿sí? Los tiempos de refrigeración y los tiempos de frisado en este caso, los elementos que contiene la vianda no son los mismos. ¿Sí? Va a depender, por ejemplo, una carne molida, cruda, frisada, me dura 3 meses. Si estoy hablando de una vianda ya elaborada, va a depender de qué elementos le pusieron a esa hamburguesa o a esa albóndiga que contiene la carne molida. Hay toda una escala de temperaturas a tener en cuenta que es importante que la persona que manipula los alimentos, que la persona gastronómica maneje esta escala. Y nosotros como consumidores también debemos ser responsables al respecto con algunas de las pautas que yo les marqué el día de hoy, pero además con este tipo de cuestiones que debemos conocer las temperaturas. Entonces, primero yo les recomiendo, cuando vamos a pedir una vianda, es que planificar esta vianda, ¿no? Que nos envíen cuál va a ser el menú del día, o el menú semanal, o el menú quincenal, y ahí yo indagar sobre la elaboración de los alimentos, porque es algo que estoy ingiriendo, es algo que llega a mi organismo, y es algo que me puede llegar a enfermar. Entonces seamos responsables también nosotros. Bien, bien. Otra pregunta aparte que yo tenía, ¿cuáles son los alimentos que mayormente transmiten más enfermedades? Los alimentos más contaminantes son las carnes. Las carnes, los lácteos, los huevos, como les dije, las bacterias son como nosotros, necesitan más de las proteínas. Entonces estas proteínas las adquirimos, las contienen más los alimentos de origen animal, como las carnes rojas, las carnes de ave, las carnes de pescado, y también los huevos, los lácteos, el yogur, el queso, y por el porcentaje de agua que ellos tienen. Una más, que es más que sí, todo para mí. Por favor, un gusto. El tiempo de los alimentos en la heladera, por ejemplo, en el caso de los huevos, ¿cuánto tiempo tengo que tenerlos en el refrigerador? Esa es una pregunta. Yo, ¿por qué siempre en las disertaciones o en las charlas, que considero que esto es una charla, hablo del huevo? El huevo es un alimento, como les dije, que hace un intercambio entre el exterior y el interior. O sea, pasa también algo de sus componentes al exterior y así absorbe otros. Entonces, el huevo se conserva en la heladera, ¿sí? Siempre en la heladera, a una temperatura, creo que lo vimos ahí en la imagen, no estaba, pero siempre hay un receptáculo en la puerta de la heladera, que estoy más o menos a los 4 grados en la puerta, en la parte superior.
Y otra de las cuestiones es que debe tener la cobertura plástica, la huevera. Si no tiene la cobertura plástica, no me sirve. Es preferible conservarlo en un recipiente tapado para evitar este intercambio de sustancias, ¿no? Y que me contaminen. Si es un huevo que yo llevé a mi domicilio y tenía caca de gallina, estiércol, tenía plumas y restos, ¿qué debo hacer? El cepillado en seco, recuerden siempre, hacia afuera, no hacia mi persona, porque si no me estoy contaminando, y recién va a un recipiente. Nunca lavarlo, que por ahí es mucho la pregunta esto, ¿lavo el huevo antes de refrigerar? No lo lavo. Yo les aconsejo que no lo laven porque justamente el huevo tiene un barniz protector en su cáscara que es el que va a impedir esta contaminación, ¿sí? Si yo lo lavo, barro el barniz y abro puertas para una contaminación. ¿Y el tiempo? Y el tiempo, el huevo se conserva 30 días, es lo que marca el código, posteriores a la postura de la gallina. ¿Cómo evidenciamos un huevo en buen estado? No sé si me están visualizando por algún lado. ¿No? Sí. Un recipiente, por ejemplo me acerco a la copa, tengo un recipiente con agua, voy a poner el huevo. Si el huevo va al fondo del recipiente, eso me evidencia que el huevo está en buen estado. Vos me dirás, ¿por qué? Porque en los poros del huevo, en los polos del huevo, tiene una cámara de aire. ¿Quién nos rompió un huevo y vio una bolsita dentro? Esa bolsita con aire. Mientras más plana sea esa bolsita, esa membranita, en mejores condiciones está el huevo. Cuando ingresa gran cantidad de aire, producto de la contaminación y producto del tiempo, ¿qué va a pasar? El huevo va a flotar, va a estar en la parte superior, ¿sí? En la superficie del recipiente. Entonces eso lo vamos a descartar. Ojo, que pueden estar, vos me decís, bueno, pero lo partí, tenía buen aspecto, no tenía olor, ¿cómo puede ser que tenga que descartar estos huevos? Justamente las bacterias patógenas se caracterizan porque no desprenden olor. Otra de las cuestiones, ¿sí? Las bacterias no patógenas son las que nos desprenden el olor. Por ejemplo, una bacteria no patógena, pero no es aconsejable que consumamos una manzana podrida. Ahí está trabajando una bacteria producto del tiempo, producto de la maduración, producto de la misma manzana, ¿sí? Que ha transcurrido un tiempo, empezó a producirse. Sí voy a cortar esa parte de la manzana, pero tampoco no es tan peligrosa como una Escherichia coli, como una salmonela, ¿sí? Como una bacteria que me va a provocar, por ejemplo, un botulismo. Bueno. Igual las frutas también al mismo tiempo en la heladera tienen... A ver, tu pregunta. El tema de las frutas en la heladera, ¿cuánto tiempo también puedo tener las frutas? ¿O tenerlas afuera y después en la heladera? Bien. ¿Cuando ya se están poniendo feas? O bien, no? Muy buena tu pregunta también. Hay frutas que no debemos refrigerar. He visto muchas veces en las heladeras las bananas refrigeradas. No, la banana no se refrigera porque altera su composición y me va a resultar un alimento que me va a caer pesado. Van a decir, comí banana hoy, suelo comer banana y me cayó pesado, justamente porque altera su composición cuando yo lo refrigero, ¿sí? La banana. Hay otras frutas que sí necesitan de la refrigeración justamente para no alterarse. Por ejemplo, una manzana, por ejemplo, una pera. Los cítricos no hace falta que los refrigeremos. Sí lavar sus cáscaras. Todos los alimentos debemos lavar su cáscara, todos los vegetales, toda la fruta, lavar su cáscara y luego ingerirla. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias a los participantes presenciales, que no son muchos porque tenemos y cumplimos con las normas de bioseguridad, a la licenciada, al equipo de trabajo, por esta disertación que tuvo que ver con las prácticas o buenas prácticas de manipulación e higiene de los alimentos a cargo de la licenciada en nutrición Claudia Barros. Nosotros, a ustedes, a los cibernautas, los invitamos a conectarse también el día de mañana con una nueva propuesta en este tramo de capacitación Polos de Formación en el mes de la cocina riojana. Por su atención, por su permanencia y atención, les agradecemos. Y no se olviden que cuando vengan a la provincia de La Rioja, además de buenos sabores, además de hermosos paisajes, también tenemos la gran responsabilidad frente
con capacitaciones de profesionales que están a la altura de la circunstancia. Por su atención, muchas gracias.